Con varios acuerdos finalizó la cuarta ronda de negociaciones entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Desde Caracas, el gobierno de Gustavo Petro también anunció la creación de un plan de atención a integrantes de esa guerrilla recluidos en prisiones. Cientos de chilenos se manifestaron para rememorar la victoria de Salvador Allende en las presidenciales de 1970. El líder izquierdista fue derrocado por el golpe militar de Augusto Pinochet 3 años después. El evento hace parte de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado. Ampliamos desde Santiago. En Guatemala se llevó a cabo la primera reunión de transición de mando presidencial. En medio de la inestabilidad política, Alejandro Yamatei y Bernardo Arévalo se reunieron a puerta cerrada en un encuentro que contó con la supervisión de la Organización de Estados Americanos. Tenemos reporte. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos hablando de Colombia porque concluyó el cuarto ciclo de conversaciones entre el Estado colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN. Reunidas en Caracas, las delegaciones firmaron 3 acuerdos, entre ellos un pacto para implementar acciones humanitarias en zonas denominadas de crisis, donde la población ha resultado gravemente afectada por el conflicto. Jorge Hurtado nos amplía los detalles. Un cese al fuego controversial. Al cumplirse un mes de la tregua entre el ejército colombiano y la guerrilla del ELN, la cuarta ronda de negociaciones en Venezuela terminó con valoraciones negativas y la declaración de zonas críticas para atender a las poblaciones afectadas por el conflicto armado. La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto los mediáticos como los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que vive el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización. Pese a esto, desde el lado del gobierno celebraron los avances. El ELN pide que los integrantes de esa guerrilla detenidos sean movidos a cárceles más cercanas a sus regiones y atención médica para los enfermos. Las partes declararon al Bajo Calima y San Juan, en el Valle del Cauca, oeste del país, como zonas críticas y estudian añadir a otras regiones. Que sí se han dado alivios en torno a las negociaciones y a los diálogos y pues a todo el cese al fuego en general. Sin embargo, desde Indepaz, el día de ayer publicamos un informe en el que se llama la atención sobre 16 acciones cometidas por el ELN que deben ser verificadas, analizadas e investigadas por el mecanismo de monitoreo y verificación. Y pues es preocupante porque aunque hay acciones, por ejemplo, que en principio no violan el cese al fuego, estos enfrentamientos entre MC y ELN, pues sí generan desplazamientos y con esto violaciones a los derechos humanos. El presidente Gustavo Petro, quien integró la guerrilla del M-19, participó en la transformación de ese grupo armado en un partido político y quiere repetir la fórmula como parte de su política de paz. Petro también negocia con las disidencias de las FARC, que aún se resisten a deponer las armas. En medio de los actos por el aniversario número 50 del golpe de Estado en Chile, cientos de personas se reunieron frente al Palacio de la Moneda, la sede presidencial, para conmemorar la victoria en 1970 de Salvador Allende en las presidenciales, quien 3 años más tarde fue derrocado por la junta militar encabezada por Augusto Pinochet. Patricia Luna, corresponsal de France 24, nos contó más de las conmemoraciones del 4 de septiembre. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende se imponía en las urnas con un estrecho 36% en un tiempo especialmente convulso en Chile. Desde entonces, el 4 de septiembre es una fecha que se conmemora por los partidarios de Salvador Allende, Partido Socialista, Partido Comunista, entre muchos otros, en esta jornada, en un acto en La Moneda en la que participó el presidente Gabriel Boric y también la hija de Salvador Allende, Isabel Allende, senadora de la República de Chile, y también su nieta Maya Fernández Allende, actual ministra de Defensa del gobierno de Boric. Esta conmemoración, que se produce todos los años desde el regreso a la democracia, ha sido especialmente masiva en esta jornada, en un marco en el que también hay mucho debate en el país cuando se acerca en una semana más la conmemoración de estos 50 años del golpe de Estado que marcó la historia de Chile, con voces de la derecha y de la ultraderecha llamando a evaluar cuáles fueron los errores de la Unidad Popular que llevaron a ese golpe y queriendo rechazar la idea promovida por el presidente Gabriel Boric de firmar un acuerdo común que establezca unos mínimos sobre un nunca más a lo que sucedió hace 50 años.
En Argentina, la candidata de la vicepresidencia, la ultraderechista Victoria Villarruel, convocó un polémico acto. Se trató de una manifestación a favor de lo que llamó víctimas del terrorismo de izquierda, es decir, personas que murieron a manos de las guerrillas en la década de los 70. La muestra fue repudiada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que aseguraron que el evento buscó reivindicar a genocidas de la última dictadura. En medio de la convulsión política en Guatemala, este 4 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión de transición de mando presidencial. El mandatario saliente Alejandro Yamatei recibió al presidente electo Bernardo Arévalo y sostuvieron un encuentro a puerta cerrada que fue supervisado por el secretario general de la OEA. Andrés Suárez Jaramillo, corresponsal de France 24, nos amplió desde Antigua. A puerta cerrada en la Casa Presidencial de Ciudad de Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei recibió a un Bernardo Arévalo que 3 días atrás denunció un golpe de Estado en su contra. Tras esta reunión, en rueda de prensa, el presidente entrante Arévalo contó que tuvo la oportunidad de pedirle directamente al presidente saliente Yamatei que todo este proceso de cambio de mando de transición de gobierno sirva para desaparecer lo que él considera un asalto ilegal, una intentona de subvertir el orden constitucional y de burlar la voluntad popular expresada en las urnas, y se refiere expresamente a esa persecución judicial que ha sufrido su partido político, el Movimiento Semilla, por el cual señala a la fiscal general Consuelo Porras, al fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche y al juez penal Freddy Orellana, altos funcionarios del sistema judicial con los cuales buscará reunirse el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la visita que está haciendo en Guatemala para cuestionar por el uso que se le da al aparato judicial para modificar los resultados electorales. De manera que Almagro estuvo también en esta reunión entre Yamatei y Arévalo, funge como un garante de este proceso de cambio de mando, porque según él, para la OEA, cualquier cosa distinta a ver que el próximo 14 de enero Bernardo Arévalo asuma como presidente legítimo de Guatemala sería un fracaso de la democracia. En Ecuador, los exportadores de banano invierten casi $100 millones por año en seguridad, dado el incremento de grupos del narcotráfico que tratan de controlar la industria. Hasta el año pasado fueron incautadas cerca de 50 toneladas de cocaína en cargamentos de bananos destinados a la exportación. Martín Gripo tiene los detalles. El narcotráfico en Ecuador ahora tiene un nuevo rubro, la industria bananera. Las bandas criminales continúan aumentando sus esfuerzos por el control sobre una de las mayores industrias del país. El comercio de bananos de Ecuador representa un 30% del suministro mundial, siendo el mayor exportador al comercializar 6,5 millones de toneladas al año. Las distintas empresas están invirtiendo cerca de $200 por contenedor en monitoreos, en torno a seguridad en la finca, en manejo de trazabilidad, en guardia, en torno a la parte de guardianía armada, porque ya no es solo preocuparse en la contaminación del contenedor, sino ya es la seguridad integral de los trabajadores, dueños de finca. Los cárteles mexicanos y colombianos llegaron a Ecuador atraídos por la ubicación geográfica, el uso del dólar como moneda oficial y por sus instituciones políticas y estatales debilitadas. Este problema se suma a la creciente inseguridad, ola de violencia y motines en las cárceles, con impacto en la campaña electoral con un candidato a la presidencia asesinado. Ecuador durante los últimos años ha sido un oasis de paz. Hay un par de razones por las que eso ha cambiado. Ahora vemos muchos controles fronterizos laxos entre el país vecino del norte, Colombia, y su vecino del sur, Perú. Estos controles fronterizos pueden facilitar el transporte de mercancías a través de estas fronteras porosas. Este año, casi un tercio de la cocaína incautada en Europa Occidental y Central provino de Ecuador, y según las Naciones Unidas, es el doble de la cantidad reportada en 2018. Las autoridades de España denunciaron que en agosto incautaron 9,5 millones de toneladas de cocaína en cajas de bananos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asistió a un ensayo de funcionamiento del Tren Maya y le entregó oficialmente al ejército la administración del proyecto, una de las banderas de su gobierno que ha estado bajo controversia por los posibles daños a la flora y fauna de la zona que denuncian los defensores ambientales. El mandatario justificó que las Fuerzas Armadas administren esa obra, asegurando que es una inversión del Estado. Se prevé que el proyecto cueste entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Es todo por el momento en France 24. Quédense con nosotros que hay más.